tribunal toma las decisiones. El hecho de que sea pública no quiere decir que no haya casos muy excepcionales en los cuales puede haber restricciones a la publicidad. Nos referiremos a este punto más adelante en este módulo. Sin embargo, la idea que me interesa sentar es que no obstante estas excepciones, la regla general es que en principio una audiencia en una etapa preliminar puede ser objeto de escrutinio público. Cualquier persona interesada puede observarla y esta es parte de un componente central que las caracteriza. Un cuarto componente se refiere a la contradictoriedad de las audiencias, es decir, entender a las audiencias fundamentalmente como un debate intenso entre las partes que comparecen a ellas. La audiencia se caracteriza por generar un escenario en el cual las partes pueden controvertir intensamente tanto la información que presentan como los argumentos que se presentan que, por así decirlo, le ofrecen al juez las alternativas para resolver la cuestión que sometía a su decisión. Una audiencia se caracteriza por permitir este espacio de interacción y controversia, porque esto es lo que veíamos, depura la calidad de información y en definitiva produce decisiones judiciales de más alta calidad. Junto con la oralidad, la inmediación, la publicidad y la contradicción, que son además valores compartidos, ¿cierto?, por el modelo juicio oral, la audiencia está compuesta por un conjunto de aspectos que podríamos denominar aspectos de dinámica de la audiencia. La audiencia tiene varios actores que intervienen en ella y analizaremos con más detalle adelante en este mismo módulo cuáles son los actores necesarios. También supone que estos actores cumplan funciones muy diversas, muy acotadas o muy específicas. Supone que se genere una interacción entre ellos, no solo en un formato de contradicción, sino que en un formato de comunicación que va depurando la información, va aclarándola para que el juez pueda tener cierto mayor detalle de lo que es relevante para poder resolver. Supone también un cierto formato en la acreditación de las cuestiones que las partes señalan, de las afirmaciones que las partes hacen y de los hechos que las partes quieren que se den por probados para efectos de que se pueda formar una convicción en el juez. Supone también un cierto formato en cómo se tiene que ocupar el material escrito existente en los procesos. Supone también un cierto formato en cómo los jueces tienen que adoptar y fundamentar las decisiones que les son solicitadas en la audiencia. Todos estos aspectos de dinámica van a ser objeto de análisis más detallado. Por ahora, me parece que el punto relevante de destacar es que esta metodología de audiencia puede ser ocupada extensivamente durante la etapa preliminares al juicio. Uno de los defectos de muchos códigos procesales penales en la región es que solo contemplan como una audiencia oral, el juicio oral o eventualmente la etapa de preparación de juicio oral o denominada audiencia intermedia. Sin embargo, esta metodología que hemos descrito puede ser utilizada intensivamente o extensamente para tomar cualquier tipo de decisión judicial relevante que las partes soliciten sea adoptada en las etapas anteriores al juicio, ya sea en la etapa de investigación o instrucción o en la etapa intermedia. La complejidad, por cierto, de la audiencia va a variar dependiendo de la complejidad de las decisiones que se soliciten. En algunos casos, cierto, la audiencia no solo va a resolver una cuestión, sino que muchas cuestiones. En otros casos, la complejidad va a venir dada por el hecho de que la cuestión que se está resolviendo es muy sofisticada. Por ejemplo, una exclusión de prueba. Es un tipo de debate mucho más complejo que un debate destinado a aprobar un acuerdo de reparación o una conciliación entre las partes. Consecuencia, el decir que la audiencia es una metodología que puede ser ocupada extensivamente en el proceso, no quiere decir que las audiencias no tengan distintas dinámicas, ¿cierto?, o distintos niveles de complejidad, duración u objetivos. Esto hay que reconocerlo. El punto que quiero afirmar es que todas las cuestiones, complejas o no, pueden ser resueltas en audiencia. Pero todo esto puede parecer un poco abstracto. Sin lugar a dudas que describir teóricamente qué es lo que es una audiencia y las potencialidades de su uso, sus características y sus componentes son difíciles de comprender discursivamente. Probablemente la mejor forma de entender y de ver cómo se operacionalizan estas características es que observemos algunas audiencias. Y a continuación lo que vamos a ver es dos ejemplos distintos de audiencia, de dos sistemas distintos, que reflejan modelos de audiencia
que son perfectamente posibles de instalar en nuestras respectivas legislaciones. El primer ejemplo de audiencia que vamos a ver corresponde a una audiencia realizada en el contexto del sistema de justicia criminal norteamericano. No se trata de una audiencia real grabada por camarógrafos, sino que se trata de una audiencia tomada de una película comercial denominada Justicia Criminal, pero que es una película que refleja con bastante fidelidad la dinámica y la forma en que efectivamente se realizan audiencias en etapas preliminares en el sistema procesal penal de dicho país, particularmente en el caso de la película del estado de Nueva York. La información relevante que hay que tener presente para entender lo que vamos a ver es que la persona detenida